Buen día a todos, mi nombre es Jair Herrera Rodríguez, del Grupo de Investigación Intervenciones para el Cuidado de la Salud. A continuación les presentaré el tema denominado Proceso de Atención en Enfermería, continuidad de cuidados en una persona con herida quirúrgica. Las heridas agudas o crónicas se definen como una interrupción en la continuidad del revestimiento epitelial de la piel o mucosas, como resultado de un problema físico o térmico, lo que puede generar una ruta de infección y entrada de materiales extraños. Representan un problema de salud por la alta prevalencia, los costos para las instituciones y sobre todo por la complejidad de su cuidado, derivado de los días de estancia hospitalaria, incremento en las tasas de infección, insumo de alta tecnología y recurso humano, con un costo anual de 2.8 mil millones de dólares y que se prevé un incremento hasta 3.5 mil millones en el año 2021. A nivel mundial, datos epidemiológicos refieren una tasa de heridas de 1.67 por mil habitantes. Las personas con heridas durante la estancia hospitalaria tienen resueltas sus necesidades de cuidado por parte del profesional de enfermería, que van desde la valoración integral, la curación avanzada, control de infecciones y la movilidad. Sin embargo, al egreso hospitalario, un gran número de pacientes con heridas egresan a su domicilio sin una planificación de alta, lo que aumenta el riesgo de complicaciones y reingreso hospitalario. Es aquí donde el profesional de enfermería es el responsable de implementar estrategias de práctica avanzada que aseguren la continuidad de cuidados. De acuerdo a la Joint Commission, la continuidad de cuidados es entendida como el grado en que la asistencia que necesita el paciente está coordinada eficazmente entre diferentes profesionales y organizaciones. Sánchez y Duarte describen la continuidad de cuidados como un proceso de soporte en el que consideran tres conceptos: persona, es el paciente y su cuidador principal, son los elementos del cual emana la información referente al cuidado y actúan como sujetos activos de las acciones derivadas de él. Su responsabilidad reside en el cumplimiento del plan terapéutico acordado con los profesionales. Entorno. Es el que se refiere al espacio en el que se produce la asistencia o alguna otra intervención relacionada con ella. Puede ser el hospital y el domicilio del paciente. Cuidado. Son las acciones que aplica el profesional de enfermería de forma integral a la persona con herida y su cuidador. Rey y colaboradores mencionan que la continuidad de cuidado se clasifica en tres formas. Informacional. Es la orientación que debe recibir la persona acerca de su cuidado. Relacional. Se genera cuando se establece una relación terapéutica con el paciente y su cuidador. Gestión. Representa una aproximación coherente al manejo de la condición de salud a través de un plan de cuidados consistente. Estos elementos dan respuesta a las necesidades de la persona con heridas. El objetivo de este proceso fue implementar la continuidad de cuidados en el domicilio a un adulto con herida quirúrgica y el cuidador primario mediante el proceso de atención de enfermería. La valoración de la herida se realizó mediante una entrevista, la exploración física, estudios de laboratorio y se utilizó la escala de medición IQPAEL de Díaz y Galicia del 2019, que mide la continuidad de cuidados a la alta hospitalaria. La persona con herida se trata de un paciente de sexo femenino de 54 años de edad, posoperada de lesión de manguito rotador. Refiere padecer diabetes tipo 2 de un año de evolución, sin llevar un control de su enfermedad. A la exploración física se encuentra consciente y orientada. La herida limpia, bien afrontada y sin datos de infección. Una sensibilidad de 2,2 y un arco de movimiento con limitación. Un dolor a la escala de EVA de 9. Reporta una glucosa de 170 miligramos sobre decilitro. Por su parte, el cuidador primario es un paciente masculino de 54 años. Refiere padecer diabetes tipo 2 de 5 años de evolución, sin llevar un control de su enfermedad ni plan alimenticio adecuado. Ambas personas a la aplicación del instrumento obtuvieron una percepción baja de continuidad de cuidados, de 50 a 58 puntos. El diagnóstico de enfermería.
El primer diagnóstico se trata de uno de la taxonomía ATIC, en el cual fue herida quirúrgica limpia. Se localizó en hombro derecho, los atributos fueron no traumática, de cirugía electiva, sin datos de infección. Las intervenciones se desarrollaron bajo la estrategia simulación de procesos, cuyo objetivo fue enseñar los cuidados de la herida y la importancia de la misma. Se realizó una valoración del hecho de la herida, así como curación de la misma. Se inspeccionaron los cambios que ocurrieron en ella y se enseñó al paciente y familiares los procedimientos de cuidado de la herida, así como el reconocimiento de los signos y síntomas de infección, y por supuesto se documentó la localización, tamaño y aspecto de la herida. Los siguientes diagnósticos son en base a la taxonomía Nanda. Conocimientos deficientes relacionados con una inadecuada interpretación de la información sobre diabetes mellitus, poca familiaridad con los recursos para obtener la información manifestada por un seguimiento inexacto de instrucciones y verbalización del problema. Se desarrolló bajo la estrategia aprendizaje basado en problemas y simulación de procesos, cuyo objetivo fue enseñar los grupos de alimentos, principales nutrientes y cómo interactúan sobre el nivel de glucosa. Se realizó un recuento de 24 horas, se hizo una demostración de alimentos reales que pertenezcan a cada grupo de alimentos, se hizo una demostración de raciones y porciones y se comentó la importancia de las necesidades nutricionales. Se llevó un registro de valores de la glucosa, presión arterial y peso. Cabe mencionar que para estas intervenciones se utilizaron materiales previamente diseñados por el autor para que el aprendizaje fuera más significativo. Riesgo de nivel de glucemia inestable relacionado con conocimientos deficientes sobre el manejo de diabetes, el aporte dietético real, bajo nivel de actividad física y monitorización inadecuada de la glucemia. Las intervenciones se desarrollaron bajo la estrategia Sistema de Instrucción Personalizada y Juego de Roles, cuyo objetivo fue mostrar cómo llevar a cabo el control de la glucemia. Se valoraron los niveles de glucosa en sangre, se llevó un registro de los resultados de la glucemia pre y postprandial y se orientó al paciente y familia a la detección de la hiperglucemia, así como la interpretación de los resultados. Se instruyó al paciente y familia en el manejo del uso de la insulina y medicamentos orales. Y por último, conocimientos deficientes relacionados con una inadecuada interpretación de la información sobre herida quirúrgica en hombro, poca familiaridad con los recursos para obtener la información manifestada por un seguimiento inexacto de instrucciones y verbalización del problema. Las intervenciones se desarrollaron bajo la estrategia dinámica grupal y discusión, cuyo objetivo fue reforzar conocimientos sobre el actual estado de salud. Se describieron los factores de riesgo, signos y síntomas, así como las complicaciones de la lesión del manguito rotador y de la diabetes. Se instruyó al paciente y cuidador acerca de la adherencia farmacológica, se facilitó el seguimiento de la prescripción en la alimentación y ejercicio y se orientó al paciente en el cuidado de los pies. En el pretest se obtuvo una baja percepción que fue de 50 a 58 puntos, como lo habíamos mencionado anteriormente. Sin embargo, después de la intervención se encontró un incremento con respecto al nivel de conocimientos de la enfermedad, el manejo de la herida, dieta y niveles glucémicos, obteniendo una puntuación de 80 a 90 puntos, lo que significa una alta percepción. Conclusión. La continuidad de cuidados permite identificar y atender las necesidades de información, relación y gestión relacionadas con la diabetes tipo 2 y la herida en la persona y su cuidador, para prevenir complicaciones y disminuir el reingreso hospitalario mediante la metodología del proceso de atención enfermería. Gracias por su atención.